Un amplio paquete que se valora y genera reacciones según el sector y pensamiento de donde se mire y analice, con una realidad igual, porque las finanzas públicas están en rojo. El común denominador, peso sobre los impuestos y que hay sectores ganadores que aún no se tocan, podría o aporta igual la ciudadanía. Hablamos con William Haydem, economista, exgerente del Banco Nacional. Muchísimas gracias, don William, por acompañarnos en esta edición de Mediodía de Noticias Repretel para analizar este acuerdo, esta propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Me escucha, don William? Muy buenas tardes y muchas gracias, Deyane, por tomarme en consideración. Es un gusto para mí estar con una periodista de su prestigio nacional e internacional. ¿En qué le puedo ayudar? Muchísimas gracias, don William. Decíamos y planteábamos, porque hemos analizado desde el inicio del noticiero, cuáles son esas medidas y también el peso sobre la ciudadanía. La pregunta, ¿usted cree, cuál es su percepción con respecto a ese peso? ¿Cae igual en toda la población o todavía hay sectores ganadores que no? Hay sectores que definitivamente no están siendo afectados. Por ejemplo, todo lo que es el régimen de zonas francas no se está tocando. Y nosotros sabemos que el régimen de zonas francas pues genera ingresos suficientes y que definitivamente en una crisis como la que tenemos en este momento, en donde el presidente de la República está pidiendo sacrificio a todos los sectores, me parece que no es de recibo no tocar a las grandes compañías multinacionales que están metidas en las zonas francas y a las compañías nacionales costarricenses, valga la redundancia, que se han acogido al régimen de zona franca para disfrutar de las exoneraciones de toda clase de impuestos que propicia este régimen. A mí me da la impresión que si, por ejemplo, a Intel, que es un monstruo a nivel mundial, se le pidiera una colaboración temporal, como se le está pidiendo a todos los ciudadanos, de medio punto, 1% adicional en el impuesto sobre la renta, esa compañía multinacional está completamente... Tenemos algunos problemas con la conexión. Escuchábamos a don William Haydem haciendo una valoración de las medidas. Hablaba él precisamente de el aporte que podrían dar las zonas francas. Don William, le escuchamos. Vamos a probar de nuevo. Es que me entró una llamada por teléfono, pero lo que estaba comentando es que por ejemplo, esta compañía tan grande a nivel multinacional no va a desmantelar todas las inversiones que tiene en el país durante los últimos 20 años e irse para un país asiático porque le vamos a cobrar medio punto o un punto más en el impuesto sobre la renta. Me parece que es desproporcionado creer que si se le tocan a esas zonas francas, el país va a sufrir porque se va a desmantelar toda esa creación. Cierto, reconozco que generan mucho empleo, generan muchos insumos en la economía costarricense, pero en una época de sacrificio y de austeridad fiscal que necesitamos nosotros, donde todo el mundo contribuya, todo el mundo se moje, definitivamente es de considerar que eso podría ser. Y a partir de... Sí, don William, a propósito de eso, porque tenemos en pantalla por lo menos el comportamiento de las zonas francas con respecto también a lo que llamamos el régimen usual o el régimen definitivo, que incluye ahí el resto de las empresas. Vamos a poner en pantalla cuál fue ese comportamiento y lo que genera en crecimiento. Entonces ahí vamos a ver la diferencia entre lo que se llama el régimen especial de zonas francas y el régimen definitivo. Y vemos la diferencia en 2016, 2017, 2018, 2019. Imagínense, en 2019 fue del 10,6%, cuando el resto, que representan el 95% de esto que se llama índice mensual de actividad económica, representa el resto, el 95%. Y ese porcentaje fue del 0,4%, pero el de las zonas francas, que es un 5%, fue de 2 dígitos, 10,6%. En este año, las dos han sido golpeadas con más fuerza el resto de las actividades. Ahí se justifica entonces lo que usted dice, don William, del aporte. Por ejemplo,
las zonas francas con estos datos están pasando de 7.8 a 10.6%, mientras que la actividad económica general medida por el IMAE está cayendo en menos 7.8, de acuerdo con el último dato del Banco Central. Entonces, uno consideraría que definitivamente sí aguantan un impuesto temporal, como nos están tratando de endulzar a nosotros, que todo el popurrí de impuestos que están metiendo son temporales, un impuesto temporal de medio punto, de 0.75, 1 punto por ciento adicional sobre el impuesto de la renta y otros insumos que consumen las partes de las zonas francas. Porque de aquí todos los sectores productivos del país, el sector privado fundamentalmente y todas las personas físicas del país, los asalariados, van a ser afectados por este montón de impuestos, y a menos a mí no me calza que estos grandes consorcios multinacionales no paguen algo, no se sacrifiquen y le retribuyan al país que los acogió una contribución temporal del impuesto. Y también me refiero a todas estas call centers que están en el país, valga considerarlos también, que son muchos los que hay, generan muchos empleos, muchos insumos que le generan a la economía nacional, pero también obtienen grandes ganancias que retribuyen a sus países de orígenes. Bueno, algo puede quedarse en la economía costarricense. Esa es una posición que yo tengo al respecto. Don William, también están las otras medidas, el impuesto a las transacciones, que también sería paulativo, está el impuesto a pensiones, salarios. ¿Usted ve también otras opciones, otras posibilidades en donde esto englobe de mejor manera? Yo desde marzo que empezó esto de la pandemia y las medidas sanitarias y su efecto en la actividad económica, he venido sugiriendo algunas medidas. Le digo una, por ejemplo, que hasta el momento nadie, fuera de mandarme insultos por ahí, no me han convencido técnicamente que no se puede hacer. Y es el uso parcial de las reservas monetarias internacionales que tiene el Banco Central, que administra para la nación y no son propiedad del Banco Central. El Banco Central en este momento tiene unos 8.000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales. Y vea qué interesante, el 62% de esas reservas, como 4.000 millones de dólares, están invertidos en títulos, valores de organismos y bancos multilaterales de financiamiento en el mundo. Entonces, el Banco Central podría perfectamente hacer un canje de esos títulos valores por un título del gobierno central en las mismas condiciones en cuanto a tasa de interés, liquidez, vencimiento, y con eso fondear al gobierno central y no tendríamos necesidad de ir a pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional. Es una medida que no afecta, oigo, lo recalco, no afecta para nada el volumen de las reservas monetarias internacionales, que se queda exactamente igual. Es simplemente un canje de títulos valores, un valor internacional por un valor nacional del gobierno central del país, y nos saca de los apuros económicos que estamos recurriendo ante el Fondo Monetario Internacional para que nos ponga esta serie de medidas que van a ser perniciosas para el país. Aparte de eso, no se está tocando en estas medidas que está haciendo el gobierno, excepto que lo anuncian, pero así como muy debilito, que van a quitar las exoneraciones de algunas cooperativas. Vea, aquí en el país hay 23 cooperativas financieras que se llaman cooperativas de ahorro y crédito, que son bancos privados en toda la extensión de la palabra. Por ejemplo, CONAP es más grande que 5 o 6 bancos privados que tiene la economía costarricense. ¿Y por qué no pagan impuestos sobre la renta? Porque son cooperativas, y así no se vale. Lo único que pagan es un 4 o 5% sobre los excedentes a los socios. Pero frente a un banco privado que paga un 30% de impuestos sobre la renta y un banco público como el Nacional, que le quitan el 60% de las ganancias brutas, no es parejo el sistema. Entonces a las cooperativas de ahorro y crédito les tienen que poner un impuesto. Y también en el país hay una...
Ahí aprovecho en ese tema, en lo que usted menciona, ya mencionan los bancos y específicamente las cooperativas que funcionan como bancos. ¿Cómo valora usted un impuesto a las utilidades de los bancos? A los bancos en este momento se les está tasando el 30%, a la banca privada, que son 14 bancos privados. Y uno de ellos, que es el BAC San José, es el más rentable, incluso más rentable que el Banco Nacional, el Banco Costa Rica y el Banco Popular. Les gana en generación de utilidades. Mientras estos pagan un 60% de mi impuesto de renta y cargas para fiscales, estos bancos pagan un 30% nada más. Entonces a mí me parece que definitivamente en un régimen de emergencia como el que estamos nosotros, podría aumentarse el impuesto que ellos pagan de un 30 a un 35 a un 40%. Perfectamente lo pueden hacer el país. Eso es una medida que también hay que considerar. Y le estaba diciendo anteriormente que en Costa Rica hay dos grandes empresas que son monstruos y sumamente líquidas, que es la cervecería costarricense que vende cerveza y la lechería Dos Pinos que vende leche. Bueno, la cooperativa Dos Pinos no paga impuestos. ¿Por qué? Generando múltiples de utilidades que tiene. No paga impuestos porque precisamente lo cobija el gran sombrero de que es una cooperativa y las cooperativas no deben pagar impuestos en Costa Rica. Eso es de recibo para aquellas cooperativas de pequeños productores de 10, 15, 20, 50, 100 asociados que están en el sector productivo, en el sector agropecuario, que están en el sector turismo. Pero este gran consorcio internacional, que es la cooperativa Dos Pinos, tiene forzosamente que pagar un 30% del impuesto sobre la renta. No puede quedar exenta, como tampoco pueden quedar los bancos privados que se les puede aumentar un poquito más. Don William, para aprovechar incluso eso que usted dice y una figura que conocemos muy bien que es el lobby, ¿usted cree que esto también tiene que ver con la capacidad del lobby que tengan los diferentes sectores? El gobierno ha dicho que esto no está escrito en piedra, que pueden generarse cambios. ¿Correspondería también una revisión desde su perspectiva? Tiene que revisarse lo que es el sector cooperativista en Costa Rica. Hay cooperativas, como digo yo, de pequeñitas, que hay que tenerles toda la consideración y no grabarlas. Pero esas grandes cooperativas, como las que están actuando como bancos privados y como la Dos Pinos, definitivamente se salen del rol del principio filosófico de lo que es una cooperativa. Tal vez nacieron cooperativas, pero se crearon y se quedaron con esa ventanilla disfrutando de todo. Eso que usted me está preguntando es muy importante, porque cuando usted junta el sector cooperativo son como 1 millón de personas que están afiliadas en el país a las diferentes cooperativas de producción financieras que hay en el país. Y el lobby que estas cooperativas hacen en la Asamblea Legislativa pues es muy grande. Y obviamente van a la Asamblea Legislativa, hacen el lobby, tienen diputados matriculados que son cooperativistas, y no nos olvidemos que la Socialdemocracia de Liberación Nacional fue la que creó el movimiento cooperativo en el país allá por 1951, y obviamente no le interesa que le toquen sectores porque son generación de votos importantes en las elecciones. Muchísimas gracias, don William Hayden, economista, exgerente del Banco Nacional, por haber participado en esta edición. Hablábamos al final del lobby, el poder que tienen algunos grupos también, hablaba de empresas en general, de cooperativas y también la revisión para el aporte mayor. Es decir, que todos nos montemos, todas y todas nos montemos al bus, no solo unos. Muchísimas gracias, don William. Bueno.